Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, en este día de poder escudriñar de tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable, Señor, y que sea Él, Señor, el que nos vaya mostrando, Señor, cada una de las cosas que tienes para nosotros en esta noche, Señor. A través, Señor, de este libro, Señor. Permítenos, Señor, el poder escudriñarlo, Señor, y poder profundizar y Padre, seas tú, Señor, el que vaya por delante, el que tome el control, Señor, de la red, de los medios, Señor, de todo, Señor, a fin de que el mensaje se pueda dar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos porque tú te glorifiques, Señor, en esta hora, y seas tú, Señor, el que nos dé de tu palabra. Y estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar. Bueno, si no, hasta la dejo así pendiente. Ok, bueno, les voy a compartir pantalla, hermano. El día de hoy nos toca leer el libro de los jueces. Vamos a leerlo por secciones. No son muchas diapositivas las que traigo. Traigo tres. Pero bueno, al final del día el tema creo que vale la pena el considerarlo. Vamos a leer del 12, del 1 al 15. Pero, primeramente, hermano, vamos a leer del 1 al 4. ¿Vale? Te voy a compartir la pantalla, dame un segundo. Es que está sobre la misma. Ok, ok, voy a iniciar tantito esta. Ok, jueces 12. Si se siente lenta o algo, me dicen por favor, hermanos, porque yo como que me estoy viendo un poquito friseado. Entonces no sé si solo sea mi máquina o es en general también la reunión. Bueno, del 1 al 4 dice así. Ahí está. Dice, entonces se reunieron. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros que quemaremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió, yo y mi pueblo tenemos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo, pues, que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué, pues, habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad, y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Ok, hermano, pues bueno, precisamente como se menciona en esta lámina, hermano, te la voy a maximizar. Aquí vemos, hermano, que los de Efraín, los de la tribu de Efraín, esta tribu era muy peculiar, hermano, porque era una tribu que le gustaba mucho el sobresalir. No era la primera ocasión que sucedía con esta tribu. Ellos, al ver que Jefté había derrotado a los madianitas, eh, ellos quisieron recriminarle por qué no los había llamado. Y sin embargo, aquí podemos ver algo bien interesante cuando veíamos en la escritura, decía los fugitivos de Efraín. Y buscando un poquito acerca de los fugitivos de Efraín, ¿a qué se refiere? Precisamente te voy a leer el término como tal para que lo podamos entender. Dice, la palabra fugitivos en este contexto se refiere a los hombres de la tribu de Efraín que estaban tratando de huir de la batalla tras haber sido derrotados por los hombres de Galad. No significa necesariamente que eran criminales o prófugos, sino que estaban escapando del combate cruzando el Jordán para salvarse. Además, antes de eso, los efraimitas habían insultado a los galaditas diciendo que eran fugitivos de Efraín, es decir, una forma despectiva de decirles que eran una rama inferior, sin honor
mezclados y sin territorio propio, claro, por estar entre Efraín y Manasés, fue un insulto tribal. Entonces, en resumen, fugitivos de Efraín eran efraimitas que huían después de haber perdido la batalla. También se refiere a un insulto. Los efraimitas llamaban a los galaditas fugitivos, como si fueran personas de bajo rango o sin linaje claro. Y como yo te comentaba hace unos momentos, eh, precisamente este término, hermano, se les dio a aquellos hombres que iban huyendo, como bien la palabra lo menciona, fugitivos, estaban escapando pero también se les asignaba a un término para hablar despectivamente de alguien, como si fuera alguien inferior a ellos. Y aquí esta tribu de Efraín, como te comentaba hace rato, no fue la primera ocasión en la que esto había sucedido, sino que ya aún con Gedeón, si nosotros recordamos un poquito, ya también había pasado algo muy similar. Entonces hablamos que el carácter de esta tribu pudo haber sido varias cosas, hermano. Uno, que era, querían sobresalir de los demás, querían siempre, a lo mejor te ha tocado alguna vez conocer personas que se atribuyen trabajos que no son de ellos, pero como si los hubieran hecho ellos. Presentan trabajos finales como si ellos hubieran hecho todo el trabajo arduo y lo presentan como si ellos fueran los autores. Y eso hablaba también de esta tribu de Efraín, que esta tribu era una tribu que quería sobresalir siempre, querían ser el centro de atención, pero también que tenían un carácter, hermano, en el cual eh, pues eran hombres también de batalla. Sin embargo, con Gedeón, o aquí fue con Jefté, pero capítulos anteriores, y nosotros nos vamos ahorita a Jueces 8:1, pasó exactamente lo mismo, hermano, con Gedeón. A Gedeón se le, se le recriminó exactamente también lo mismo. Vamos a leerlo. Veremos que no se nos trabe esto. Está tardando en cargar. Está Jueces 8. Ya no lo cargo, denme un segundo, hermanos. Está Jueces 8, el versículo 1 dice así. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Aquí está el antecedente, hermano, que yo te comentaba hace unos momentos. Un antecedente en el cual ellos eran unos hombres que querían siempre estar en las batallas, querían siempre estar ahí. Sin embargo, en lo que los primeros versículos que leímos ahorita, pues precisamente hablaba acerca de que fueron llamados y fueron convocados, pero ellos no prestaron atención. Recordemos en sesiones anteriores lo que veíamos, que pues esta gente que derrotaron eran gente muy numerosa que hasta en cierta ocasión les dijeron, pues hasta que no los tengas en tus manos a los reyes, hasta ese momento te ayudaremos. Y pues bueno, vemos cómo el Señor los entregó en sus manos, pero que ya una vez viendo ellos que la victoria la tuvo Jefté, esta tribu nuevamente quiso sobresalir, brillar de algo que no habían hecho. Y a veces eso sucede también con nosotros como creyentes, hermano, cuando te robas la gloria que es para Dios. Cuando quizá vamos a pensar en algún hermano que toca algún instrumento, es un ejemplo. Y algún hermano dice, oiga, hermano, qué buenas notas, o qué bien tocó este instrumento. Y el hermano dice, ay, muchas gracias, hermano. Ahí automáticamente se robó la gloria que le corresponde a Dios, se la robó el hombre. Y hay veces que eso sucede mucho en todos los lugares. Cuando a alguien le preguntan, por ejemplo, ¿cómo está usted? Y a veces no le damos, que por pena de decir o mencionar el nombre de Dios, decimos bien, gracias, pero jamás le damos el reconocimiento al que nos da la salud y nos da la fuerza, que es bien, gracias a Dios. A veces nos olvidamos de darle la gloria precisamente hasta en esos pequeños detalles
que pueden pasar por desapercibidos, hermano, pero que para el Señor, hermano, el que tú consideres de que de Él depende todo, todo lo que hagamos, depende todo de Él. Ahorita recordaba una escritura de Deuteronomio, ¿no? Dice, no digas que la fuerza de tu brazo te trajo esto, sino reconoce que todo depende de la mano de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Estos hombres fugitivos, hermano, que ahorita vamos a ver cómo es que terminan, eh, hicieron guerra, hicieron guerra contra Jefté, hermano, y, y pues bueno, tuvieron que ser cercados, pero bueno, antes de pasar a esto, hay un ejemplo muy claro, hermano, y que lo trae esta diapositiva, y es la luna. A pesar de que en el libro de Génesis dice que se crearon las dos lumbreras, una para que señorease del día y la otra se señorease de la noche. Sin embargo, una es totalmente apagada. Una de esas lumbreras es apagada. Es solamente el reflejo de la otra. La luz que da, la luz que irradia, es el reflejo del sol y estoy hablando de la luna. La luna es un astro que es opaco. Él no tiene luz propia. La luz que se puede visualizar es la luz que le da directamente del sol, pero es un astro que es totalmente opaco y tú y yo, hermano, también nosotros somos seres así. Por eso dice la escritura, siervos inútiles somos, porque lo que el Señor nos ha mandado a hacer, eso hemos hecho. Nosotros dependemos totalmente del Señor, pero no podemos nosotros robarnos la gloria que si algún día te toca llevar palabra o te toca dar un consejo a alguien y que te dices, oye, qué bonito hablas, oye, qué padre está, dijiste esto, siempre, hermano, no te olvides que tenemos que darle la gloria a Dios, porque si tú no le das la gloria a Dios, entonces, hermano, el Señor va a traer trato a nuestra vida porque nosotros no reflejamos luz, no es luz propia, nosotros reflejamos una luz que traemos dentro. Y esa luz precisamente es la luz de Jesucristo, la que tenemos que mostrar. Tú y yo somos como esa luna que simplemente nuestra luz es la luz que se refleja en Jesucristo. Fíjate qué dice en Segunda de Corintios 4:6, por favor. Segunda de Corintios. Yo creo que la voy a dejar así ya chiquita la diapositiva para que no, no se nos trabe. Segunda de Corintios. Por ahí hay un micrófono, si me ayudan a desactivar, porque ahorita con mis máquinas andan muy lentas y en lo que cambio. Muchas gracias. Segunda de Corintios. Un segundo. Déjenme ver dónde está el micrófono. Ok, creo que ya lo cerraron. Ok, muchas gracias, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 4 versículo 6. Dice así. Presta mucha atención, hermano. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, fíjate en dónde, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, la luz que resplandeció en nuestro corazón es la luz de Jesucristo. Eso es lo que nosotros traemos dentro de nosotros. Esa es la luz que se tiene que reflejar al exterior. La luna no tiene luz propia, es el reflejo del sol, es la luz del sol la que la hace brillar. A nosotros también, hermanos, si hay algo que tiene que brillar, no es nosotros, no es incluso una iglesia, porque muchas veces se va a evangelizar o invitar a una iglesia a que acudan. No, nosotros vamos a que conozcan a Jesucristo, que tengan esa relación con Jesucristo, pero no es a reuniones bíblicas, no es a Israel, no es al hermano Andrés, no, es para que conozcan a Jesucristo. Entonces dice aquí, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, esa luz, hermano, que nosotros tenemos,
es la luz de Jesucristo y esa es la que tiene que proyectarse. Como dice en Mateo 5:16, hermano, acompáñame a Mateo 5:16. Mateo 5:16 dice así: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En la escritura anterior decía que esa luz que estaba en nuestros corazones era la luz de Jesucristo. Y aquí dice, así alumbre vuestra luz. ¿Cuál luz? La luz que nos fue dada en nuestro corazón, que es la luz de Jesús. No es una luz que tú irradies por tu propia cuenta. Sí, no es una luz que tú tengas. Dice la escritura que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Él es el que nos da todo. Él es al que se le tiene que dar el reconocimiento. ¿Qué pasaba con esta tribu, estos fugitivos de Efraín? Una vez que ya estaban en la derrota, que ya vieron que estaban victoriosos Jefté y el pueblo, quisieron ir a quemar su casa, que porque no los habían invitado a pelear. Ya que vieron que habían sido victoriosos, ahora querían sobresalir. ¿Te das cuenta cómo era una tribu que quería brillar? Que quería llamar siempre la atención, que no solamente le pasó a Jefté, sino que anteriormente ya también le había sucedido a este Gedeón. ¿Qué había en esa tribu de Efraín, hermano, que siempre quería echar pleito cuando ya la victoria ya había sido dada? Era gente que quería sobresalir y así nos vamos a encontrar en muchos lugares, hermano. Pero nunca debemos de permitir, porque esa luz, hermano, lastimosamente yo tengo que decirlo, hermano, lastimosamente muchas veces las circunstancias en las que estamos viviendo hacen que esa luz se vaya apagando. Por eso de repente tú puedes ver hermanos muy efusivos, hermanos muy alegres, hermanos que están activos, pero cuando de repente viene la prueba, vienen las cosas difíciles, vemos hermanos ya apagados y ya no son los mismos que habíamos conocido. ¿Por qué? Porque permitimos que lo que esté a nuestro alrededor afecte o apague la luz que está en nuestro corazón, que es la luz de Jesucristo. Eso pasaba con Faraón. Con Faraón endurecía él el corazón y automáticamente todo el pueblo, todos los egipcios también se endurecían. ¿Qué pasa cuando quizá papá llegaba enojado a casa? Automáticamente la casa se hacía hostil, se hacía a como venía esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros permitimos, hermano, que lo que está a nuestro alrededor apague la luz que hay en nuestros corazones. No debes de permitir, hermano, tenemos que aprender a separar. Y esto a veces también se da, hermano, que de repente estás sirviendo a Dios, pero tienes una pareja y la pareja ya no se quiere congregar, pareja no quiere asistir, y tú por quedar bien permites permites que esa luz que el Señor te ha entregado, que te ha dado en tu corazón, se apague por complacer a los demás. Entonces tú ya le estás quitando la gloria a Dios y se la estás dejando a un hombre. Le estamos dando más entrada a un hombre o a una mujer que a lo que el Señor nos ha mandado. Por eso qué importante es, hermano, que sepamos que nada debe de hacer que se apague nuestra luz, que no se apague la luz que Dios te ha entregado, porque aún dice en una de las iglesias de Apocalipsis, porque si no te arrepientes, voy a quitar el candelero de su lugar, voy a quitar mi Santo Espíritu de su lugar. Entonces, qué importante es, hermano, que no se nos sea quitado por causa de que no le damos la gloria a Dios. Aprendamos, hermano, aprendamos a separar. A veces son novios, se pelean y ya no va a la iglesia porque lo voy a ver. Es que va a ir y estoy peleado, ya cortamos y ya no voy a la iglesia del parque porque pues me lo voy a encontrar y ya no somos novios y no quiero que me pregunten. Y te estoy hablando que esto sucede hasta en matrimonios, hermano, maduros. No hablamos de jóvenes, hablamos también ya de personas adultas que no hemos aprendido a separar las cosas de Dios de las cosas personales. Las mezclamos y cuando mezclamos esas dos situaciones, hermano,
empieza a haber todo un caos. ¿Por qué? Porque ya pagamos lo que Dios nos ha dado. Yo no sé si alguna vez te ha sucedido, pero que quizá y que yo sé que sí ha pasado, porque a mí también me ha pasado, hermano. Llegas enojado a la iglesia por cualquier situación que se te hizo tarde, se ponchó la llanta, te enojaste con el esposo o la esposa, te tocaba presidir y ya no llegas igual. Ya no llegas con ese ánimo que quizá días antes estuviste preparando, pero por causa de ese momento, esa luz se apagó, esos ánimos se apagaron, es porque no hemos aprendido a separar. Tenemos que aprender, hermano, a separar las cosas de Dios de las cosas personales. Si estás peleado con la pareja, hermano, pero te toca servir, hermano, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Es mejor servir a Dios que a los hombres, obedecerlo. Pero cuando no es así, hermano, cuando todavía no existe ese amanecer en nuestras vidas, ¿qué es lo que sucede? Que simplemente podemos ser una una luna opaca, una luna que necesita los destellos del sol para que pueda brillar. Tú y yo, hermano, necesitamos la luz de Jesucristo en nuestros corazones, para que esa luz se pueda reflejar, no para que tú luzcas, sino para que Cristo luzca en ti. Que digan, esta persona es diferente a los demás, este hombre o esta mujer son distintos a todos los del trabajo, algo tienen, no sé qué es, pero algo tienen que lo hace ser diferente o la hace ser diferente. No es la luz que tú tengas, es la luz que depositó en tu corazón el Señor. Tú y yo somos como esa luna, apagados totalmente. Necesitamos la luz de esa estrella de la mañana, ¿verdad? Ese lucero, como dice en el Antiguo Testamento, en la promesa de Jacob. Esa luz, esa estrella que, que, que florece, hermano. Qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque a veces nos robamos la gloria, hermano. Por eso yo estoy peleadísimo con las iglesias que ponen a los pastores, que ponen las caras de los siervos, invitándolos a a la iglesia. No, hermano. No, 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 o sea, un hombre no puede ser, porque cuando ponemos la atención en el hombre, hermano, el hombre va a fallar y mira que va a haber una de decepción y cuántos hermanos no se han ido porque pusieron los ojos en un hermano, porque pensaron que el hermano era muy espiritual y cuando vieron su vida que estaba mal, fue una decepción completa y que muchos se apartan por causa de eso. No, hermano, dice la escritura, poner en el libro de Hebreos, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que va a darnos ese brillo, hermano, no para que brille Israel, para que brille Jesucristo. Y es algo que decía el mismo Juan Bautista, cuando le decían, oye, ya está bautizando, el que tú bautizaste, Jesús, ya está bautizando. Y es algo más de tener celos y demás, decía, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Cristo, hermano, crezca en ti y que nosotros menguemos cada vez más. Que no se vea dónde empieza Israel y dónde termina Jesús. Que los dos seamos uno solo, así como decía Jesús en la Escritura. Padre, que seamos uno solo, como tú y yo somos uno solo. Entonces aquí, hermano, veíamos en estos cuatro primeros versículos que estos fugitivos de Efraín precisamente era esa gente que quería brillar, que querían ser reconocidos, que después de que ya la batalla había sido pues ya ganada, ellos querían echar pleito por todo, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, hermano, en el libro de los jueces, jueces 12 del 5 al 7, ¿sale? Jueces 12 del 5 al 7. Dice uno de los salmos, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Fíjate, dice así. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán
a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú Efrateo? Si él respondía, no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté Galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Fíjate qué interesante aquí, una manera muy, muy peculiar de identificarlos. ¿Qué son los vados, hermano? Déjame, te lo voy a hacer un poquito más grande. Los vados en un río, hermano, son superficies donde se puede pisar, donde no está tan profundo, ¿vale? Eso es un vado. Por ahí huyeron estos fugitivos de Efraín, los que iban escapando, porque sí se pelearon. Los de Jefté, los de Galad contra los de Efraín, sí se pelearon, sí hubo conflicto, pero Jefté los derrotó. Pero aquellos que escaparon cruzaron el río Jordán por los vados o vallados, que son ese suelo firme donde tú puedes cruzar de un río o de un lado al otro, ¿vale? Por ahí. Pero cuando ellos, Jacob, guarda silencio, por favor, hijo. Pero ellos cuando querían regresar a Galad, era algo bien peculiar, hermano, porque para poder reconocerlos era por el idioma. Me acordaba mucho cuando en las clases de inglés te decían, la Z, ¿se acuerdan, hermanos? Aquellos que tomaron alguna vez clase de inglés, que no se decía sí, sino que te decían en inglés, te decían, no, tienes que ponerla así como entre los dientes, sí, sí. ¿No? Y tú decías en la Z, sí. No, 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 es sí. Y no nos salía y no nos salía. ¿Por qué? Pues porque obviamente tienen diferentes formas de pronunciar. Esto les pasaba a estos hombres. Los de Efraín, hermano, no podían decir shibolet, así de sh, con la SH. Te lo voy a leer, dice, los efraimitas tenían un acento distinto y no podían pronunciar bien la sh o la che, ya no existe, pero bueno, en ese antes sí estaba, o SH. Así que decían Cibolet en lugar de Shibolet. Fue una prueba lingüística para identificar si alguien era efraimita. Si no podía decir bien Shibolet, lo reconocían como enemigo y lo mataban. Fue una especie de contraseña mortal. Pero fíjate, por ejemplo, hoy cómo se ocupa o qué es un Shibolet en nuestro tiempo. Dice, este evento bíblico dio origen a la palabra en muchos idiomas. En inglés, Shibolet significa una palabra o señal que distingue a un grupo como una contraseña, un acento o una costumbre. Y me acordaba mucho, hermano, por ejemplo, cuando están en las cartas de Juan, ya se nos dio en su debido tiempo, el pastor Gustavo nos mencionaba el tema que así se llama en el canal de reuniones bíblicas, Cartas a la Señora, y que era muy interesante, hermano, cómo ellos se escribían en códigos de tal forma de que la gente común no pudiera entenderlo, pero aquellos que hablaban el mismo dialecto se podían comunicar y eso te sucede mucho, hermano, cuando tú estás hablando con alguien que quizá nunca conoces, pero te das cuenta de que es alguien que lee las escrituras. Cuando habla con términos como estoy pasando por tribulación. Es muy raro que una persona hable con estos términos, salvo que alguien que esté escudriñando la palabra o alguien de fe. Pero aquí con ellos, hermano, no podían pronunciar Shibolet, sino que decían Sibolet, y eso les causaba la misma vida, ¿no? Entonces, qué importante es, hermano, que tú y yo estemos hablando ese mismo idioma en donde el Señor nos dice, tenemos que ser de un mismo sentir. No tiene que haber ese Israel. No tiene que sobresalir Israel, siempre tiene que sobresalir Jesucristo. Siempre tiene que brillar Jesucristo. Él es el que nos ha dado esa luz, hermano. A pesar de que es un tema muy corto, lo que leímos ahorita, eh,
creo que trae mucho ingrediente. ¿Por qué, hermano? Porque podemos ser estas personas como los de Efraín, que quisieron sobresalir siempre en las cosas que hacían. O podemos ser también aquellos que dejamos que Cristo crezca en nuestras vidas. Que la gente pueda decir de ti, has cambiado, antes tú eras distinto, ¿a poco no te acuerdas cómo eras tú antes? Sí, me acuerdo de dónde el Señor me sacó, pero solo me acuerdo porque ahora soy una persona distinta. Y algo que Dios nos manda hacer es que seamos uno solo, que seamos un mismo Shibolet, que seamos un mismo lenguaje, que seamos una misma contraseña, que seamos un mismo grupo, que podamos entendernos, hermano, de lo que estamos hablando. Por eso es que Jesucristo dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que he visto de mi Padre o lo que he escuchado de mi Padre, eso es lo que estoy dando. Y eso es lo que nosotros tratamos de dar reunión con reunión, hermano. Muchos quieren temas nuevos y cosas nuevas, pero el Espíritu Santo da lo necesario en su debido tiempo, hermano. Y hoy el Señor nos dice, tienen que ser uno solo. No te olvides que el brillo que tú tienes es el brillo que yo te he dado, que nada depende de ti. No te robes la gloria que le corresponde al Señor, porque el día que eso suceda, hermano, vamos a ser como ese astro, como esa luna que no tiene luz propia. Dependemos totalmente de la luz de Jesús. Y en Juan 17:21, hermano, si me acompañas, por favor. Ya vamos a terminar. Vamos a leer también, hermano, ahorita los otros versículos de aquí abajo. Estos solo son los jueces, porque ¿qué crees, hermano? Que ya nos va a tocar algo bien interesante ya la siguiente semana, si Dios lo permite. Ya nos toca Sansón. Entonces, para el hermano que le vaya a tocar, pues bueno, a la que se vaya preparando, porque también hay mucha tela de dónde cortar, ¿verdad? Bueno, hermano, pues vamos a terminar con esta escritura que te dije de Juan. Acompáñame a Juan. Mm, Juan, capítulo 17, versículo 21. 17, 21. 21 y 22, vamos a leer. Dice así, hablando Jesús, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuál es la gloria que nos ha dado? La de Jesucristo. La gloria que Dios le dio a Jesús, ¿sí? Él nos la ha pasado a nosotros. Y esa es la que está habitando en nuestros corazones. Esa es la que tiene que brillar. Si ha brillado más tu persona, hermano, pues examinémoslo porque quizá nos estamos convirtiendo en esa tribu de Efraín que quería sobresalir de todo lo que sucedía, ahí querían estar siempre dispuestos. Que Gedeón derrotó con 300 hombres, ahí querían echarle pleito. Que ahora Jefté derrotó a este pueblo, ahora querían echarle pleito también. Ah, vaya tribu conflictiva. Vamos a terminar leyendo, hermano, para que si Dios lo permite, la siguiente semana podamos empezar ya con un nuevo personaje y ya va a ser también una secuencia porque pues es la historia de Sansón. Vamos a terminar. Aquí ya solo son quienes fueron los jueces. Dice Ibzán, Elón y Abadón, jueces de Israel. Después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de
Hilel Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Pues estos fueron los jueces, hermano, fueron los jueces que tuvo Israel en este tiempo y pues bueno, vemos aquí cómo después de ellos, hermano, pues andaban buscando ya un libertador porque los filisteos empezaron a asolar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Pues porque empezaron a hacer cosas que no les correspondían. Y es cuando va a venir este personaje, Sansón. Traía un propósito ya, tenía ya ese propósito en su vida de ser el libertador de ese pueblo tirano que son los filisteos. Pero ¿qué nos habló el Señor hoy, hermano, en estos versículos que leímos ahorita? Número uno, la gloria siempre dásela a Dios. Siempre dale la gloria a Dios. No te olvides de darle ese reconocimiento al Señor. Y número dos, hermano, que seamos uno solos. Que seas uno solo. Que no permitas, hermano, que las circunstancias que están alrededor o las personas con las que estamos conviviendo, el ambiente en el que estamos, apague la luz que Dios depositó en nuestro corazón. Y esa luz es la luz de Jesucristo. Hoy yo le decía a un compañero del trabajo, hay un libro que se llama El libro de los cuatro acuerdos. Y ese libro de los cuatro acuerdos, uno de ellos es que no te tienes que tomar nada personal. Y yo le decía, acuérdate que si te tomas algo personal, ya perdiste. Te vas a enganchar y vas a pensar que todo ya es personal. Déjalo, que todo fluya y que nada influya. Déjalo pasar y esfuérzate y sé valiente. Fue lo único que le dije yo a él. Tú esfuérzate y sé valiente. Haz tu trabajo y ya. Pero eso es lo que nos invita el Señor, a que realmente no permitamos que lo que está a nuestro alrededor apague esa luz que Dios puso en nuestro corazón. Pues bueno, hermano, gracias a Dios el Señor permitió que se pudiera dar esta reunión. No sé si alguien quiera comentar algo, le invito a que active su micrófono o que levante su manita. Adelante, hermana Fanny. Gracias, Isra. Buenas noches a todos. Dice la palabra en primera de Corintios 3:4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Creo que dentro de lo que se comentaba, ciertamente dice la palabra que somos mayordomos y como tales solo somos encargados de ir y hacer lo que Dios nos mandó. Todo lo que Dios permite no es ni por nuestras fuerzas, no es porque nosotros seamos buenos, simplemente es su gloria y es su voluntad muchas veces por medio de nosotros. Nosotros únicamente somos instrumentos siempre y cuando dispongamos el corazón. Y algo también que me hacía considerar en estos versículos, Pablo, es que estaban tan preocupados por tener una etiqueta que querían pertenecer a alguien cuando no se daban cuenta que ya pertenecían a Cristo. Y lo único que estaban haciendo era entorpecer el propósito de lo que estaban haciendo. Entonces, dentro de esa torpeza que hay en el hombre, muchas veces queremos pertenecer, pero no nos damos o no nos hemos percatado de que ya pertenecemos a aquel que dio la vida por nosotros y que ahora lo que tenemos que dejar es que sea Él perfeccionando su obra y teniendo el corazón dispuesto para dejarnos cambiar, para menguar y negarnos a nosotros mismos, para que así Él sea perfeccionándose cada día en nosotros. Algo también que hay que tener cuidado en la manera en que nos conducimos es en no darle la gloria a Dios.
porque si nosotros nos queremos enaltecer o queremos gloriarnos de algo, pues realmente, ¿de qué podría ser? Si todo lo que tenemos, si lo poco o mucho bueno que hay en nosotros es lo que Él ha hecho. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a tener siempre ese corazón humilde, agradecido de que voltee a vernos, que nos ha llamado y esforzarnos a ser dignos y a saber corresponder a lo que ha hecho en nuestras vidas. Y también hay que tener ese corazón dispuesto para ir a donde Él quiera que vayamos, porque al final, si Él ya se agradó en utilizarnos, ahora hay que esforzarnos nosotros por ser ese instrumento útil y digno de ser usado por Él. Ese era el comentario. Gloria a Dios, así es, hermana. Así es. Todo siempre darle el reconocimiento a Dios, siempre todo a Él. ¿Me saben qué? Me gusta mucho cuando algún hermano termina su carrera o termina algo, que tiene la oportunidad de hacer una tesis o incluso hoy en día ya en los mismos retratos te dan tu foto con tu generación, pero te dan la oportunidad de escribirle a lo mejor a papá, a mamá, a alguien. Y he visto ya en muchos hermanos que siempre el primero, y es que así tiene que ser siempre, el primero que siempre dicen yo le doy gracias es a Dios. Y me llena de mucho gusto eso porque digo, todo eso que pudo tener ahorita, ese título, ese trabajo, ese ascenso, le da el reconocimiento a Dios. Y cuando tú, dice la palabra de Dios, yo honro a los que me honran, pero los que me tienen en poco, yo también los desprecio. Entonces, si tú honras a Dios, hermano, con lo que el Señor te permite tener, el Señor te va a seguir llenando de honra. Mientras tú le sigas dando el lugar a Dios, Él te va a dar el lugar a ti. Pero cuando tú ya pierdes el piso y piensas que es por tu conocimiento, que porque la ciencia, lo que tú quieras, no, hermano. El Señor también da, pero el Señor también puede quitar. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Alguien más, hermanos, quiere comentar algo? ¿Nadie más? Todo quedó claro, ¿verdad? Hola hermanos, Dios les bendiga. Hola, Say, Este, adelante, Say. yo quería comentar algo. Precisamente el Señor hace rato me mostraba en Isaías 50:10 y dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Realmente, este, el Señor me hacía ver precisamente esa parte de que andemos bajo su luz de Él y no la nuestra propia, ¿no? Muchas veces hasta de nuestros propios pensamientos, porque precisamente mi hermana Estelita me compartía esta palabra en otra traducción. No sé si me pudiera ayudar a leer la hermana Estelita, pero ahí precisamente lo menciona así, ¿no? Y pues yo creo que realmente, como lo dice el Señor, nosotros tenemos que estar debajo de su luz, siempre, siempre reflejando la luz de nuestro Señor Jesús, siempre dándole al mundo lo que Él nos ha dado, lo que Él ha plantado en nosotros, porque a veces también nos podemos ir pues en base a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, de que a lo mejor el Señor Jesús nos dice, pues muéstrate con misericordia, ¿no? Y nosotros decimos, no, Señor, pero ¿cómo con misericordia? Yo me voy a ir con todo, ¿no? Y no, pues no. Entonces ahí a veces también no estamos mostrando mucho la luz de nuestro Señor Jesús. Y yo quería comentar esa parte. Y pues gloria a Dios por su palabra. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Pues gloria a Dios, hermanos, porque pensé que no se iba a dar esta reunión.
por salud, por las máquinas, por el tiempo. Vengo corriendo también. Entonces, pero gloria a Dios porque el Señor permite que todo salga bien. Hermana Estelita, adelante. Hola, buenas noches, hermanos. Bueno, ciertamente, sí, como dice la hermana Sai, ven que ahorita me pidió el favor que si podía leer esos versículos en esta versión, pero también viene muy ad hoc. A mí el Señor me habló en otro libro, lo mismo que tú comentabas, Isra, de darle la honra y la gloria al Señor, ciertamente a mí me lo dio, pero a mí me lo dio con Proverbios, pero la cita que dio la hermana Sai viene en Daniel 11 del versículo 32 al 35. El rey tratará de ganarse la simpatía de los que no cumplieron con el tratado de paz, pero los que aman a su Dios con D mayúscula se mantendrán firmes y no le harán caso. Los maestros del pueblo enseñarán a mucha gente a mantenerse fieles a Dios aunque serán perseguidos, a unos los matarán, a otros los quemarán y a otros les robarán todas sus pertenencias. Muchos de ellos serán llevados como esclavos a otros países. Mientras esto suceda, no les faltará un poco de ayuda, aunque muchos se unirán a ellos solo por conveniencia. Todo esto sucederá como preparación para que puedan resistir mejor otras pruebas. Eso es lo que comentaba nuestra hermana Sal en la versión que yo se la leí. Y referente a lo que decías tú, que nunca el ser humano o nosotros que conocemos del Señor, pues tratemos de quitarle la gloria al Señor, que es lo que le pertenece a Él. Y hoy me hacía reconsiderarlo en Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca la voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. O sea, que no estés tú y digas, voy a hacer esto, sino siempre la gloria y la honra le pertenece a Él. Él nos va a encaminar poniendo nuestras peticiones y necesidades. Ese era mi comentario, Irene. Muchas gracias. Gracias a Dios, hermana. Gloria a Dios porque también Santiago menciona. Dice, no digas, mañana haré este negocio y el otro, ¿no? Porque no sabes qué pasará, sino di, si Dios quiere, vamos a hacer esto o lo otro. Entonces, donde quiera que el Señor te lleve, hermano, no te avergüences tampoco, porque muchas veces también, hermano, el no darle la gloria a Dios es cuando uno se avergüenza de decir que cree en Jesucristo. Alguna vez en una entrevista de trabajo me dijeron, ¿quién es tu superhéroe favorito? Uno pudo haber dicho Hulk, Superman, Iron Man, ¿no? Y lo que vino a mi corazón dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo dije, yo no me voy a avergonzar de quien yo he creído. Y yo le dije, mi superhéroe es Jesucristo. Y no se esperaba esta mujer, no me contrataron, hermano, no me importa, pero para mí eso es, para mí ese es mi superhéroe. Él sí me salvó de verdad, no es una fantasía, él sí me salvó de verdad. Y eso es lo que yo di, pero que si yo no lo hubiera dicho, me hubiera sentido muy mal, muy avergonzado, porque por pena o porque no me vayan a contratar o algo. Muchas veces negamos hasta que somos cristianos o que no nos vean que traigamos una Biblia o que no nos vean que damos gracias en un restaurante, que agachamos nuestra cabeza y damos gracias al Señor por los alimentos. ¿Cuántos no se avergüenzan de eso? Eso también es quitarle la gloria a Dios, quitarle totalmente la gloria. Entonces, esos pequeños detalles, hermano, a veces los pasamos por alto y no, hermano. Todo depende de la mano de Dios y no te olvides siempre ser agradecido con el Padre, para que pueda seguir brillando esa luz que hay en ti, que es la luz de Jesús. Dale siempre la gloria a Él. ¿Alguien más, hermanos? ¿Nadie más? Pues bueno, hermanos, pues vamos a darle muchas gracias a Dios porque nos permitió el día de hoy, eh, pues no terminar, ¿verdad? Pero vamos a comenzar ya algo distinto del libro de los jueces. Ya empieza algo más complejo todavía, pero que también es igual de nutritivo como lo que el Señor nos ha dado. Y pues que nos permita el Señor poder seguirnos conectando y que nos dé mucha salud, ¿verdad? Vamos a orar, hermano. Padre, muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, porque
En momentos nos podríamos turbar, Señor, porque no tenemos los medios, porque hay muchas cosas, Señor, porque no hay salud, Señor, porque venimos corriendo, Señor, porque muchas cosas, Dios, pero tú tienes en bien, Señor, aquel que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás lo acomoda, Señor. Y Padre, yo te doy gracias porque nos dejaste poder leer, Señor, unos fragmentos de la Escritura. Gracias, Señor, porque tú nos hablas y permítenos, Señor, en nuestro corazón el disponer, porque eso es la clave de todo. La disposición del corazón de ser agradecido, Señor, de darte el reconocimiento a ti, Señor, de honrarte a ti, Señor, honrarte para que tú también nos puedas honrar, Padre. Permítenos, Señor, el poder reflejar esa luz, Señor, y no la luz de Israel, Señor, no la luz de reuniones bíblicas, Señor, porque no, Señor. Nosotros somos como esa luna que somos opacos, Señor. Que si algo ha brillado es porque tú has puesto esa luz en nuestro corazón, como dice la Escritura, esa luz de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque estábamos perdidos, Padre, pero ahora tu palabra ha venido a ser esa lumbrera a nuestro camino, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias porque nos permites el recordar, Señor, que todo don perfecto y toda buena dádiva descienden de lo alto, del Padre de las luces. Muchas gracias, Señor, por todo. Confiamos en ti, Señor, y te pedimos porque tu Santo Espíritu nos siga, Señor, ministrando alrededor de la semana. Muchas gracias por este jueves, Señor, y hazte cargo de todas nuestras necesidades, Señor. Yo sé que tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Muchas gracias, Dios, y estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hermano.